Buenas tardes con todos, familia de Casa Vida. Les saluda el pastor Walter Martínez desde la Misión Metodista Unida en Guanira, en Winter Haven, Florida. Estamos siguiendo la serie de estudios bíblicos sobre cómo vivir una fe fuerte, cómo fortalecer nuestra fe, y en estas noches de estudios bíblicos queremos exaltar el nombre de Jesús, levantar la Escritura como nuestra palabra y revelación con la cual guiamos nuestra vida a pasto seguro y alimentamos nuestra alma y nuestro espíritu con lo que ella tiene que decirnos a nosotros en la noche en que la estudiamos, en la mañana en que la leemos, en el momento en que la repetimos, memorizamos. La Biblia siempre es nuestro tesoro, nuestras promesas, es lo que ella tiene para nosotros que decirnos, es vida y es vida abundante. Serie Cómo construir una fe fuerte. Es la importancia de entender como creyentes que necesitamos fe para vivir, fe para agradar a Dios, fe para creer sus promesas. Y vamos a estar hoy estudiando la Escritura sobre estos temas que incrementarán, o eso espero, nuestra fe en las promesas de Dios. Las promesas de Dios se cumplen. En ocasión, mis hijas estaban estudiando en el ministerio que hacíamos de misioneros en el Perú, en un colegio. Ellas estudiaban en un colegio y en algún momento ellas tuvieron que salir del colegio porque no teníamos los fondos económicos para pagar la mensualidad en ese colegio. Era un colegio muy bueno, privado, de misioneros americanos. Y ellas estaban estudiando allí, o por lo menos habían comenzado a estudiar cuando teníamos la posibilidad de pagarlo, pero llegó un momento en que hubo una recesión acá en los Estados Unidos, los fondos que iban para las misiones que me daban a mí como misionero se vieron afectados y tuvimos que tomar la decisión de creer a Dios por fe. Mis hijas, Dios había dado una promesa, que ellas estaban en la palma de la mano de Dios y que su educación estaba garantizada. Pero en un momento de la crisis vino a mí, por lo menos a mí, no tanto a mi esposa, pero a mí la fe de Abraham decayó y la fe de Sara subió y mi esposa declaró las promesas de Dios, de que un profeta nos había dicho que la educación de mis hijas en el Perú estaba garantizada y que no importaba la crisis económica que yo no pudiera pagar aquellos estudios, y de hecho nos habían sugerido en esa escuela que lo lleváramos a otra escuela, era más económica, pero nosotros creíamos que esa era la escuela que le iba a dar la formación a nuestra hija, toda la enseñanza era en inglés. De hecho, hoy están aquí en los Estados Unidos mis hijas y hablan un inglés fluyente porque pudieron tener una educación en este colegio, en La Molina, en el Perú, de muy buena calidad, por misioneros americanos que estaban misionando en el Perú y enseñando en este colegio. Pero mi esposa se ajustó a la promesa, creyó en la promesa y declaró que iba a haber becas para ella, que iba a haber la posibilidad de volver a entrar al colegio. En una ocasión tuvieron nuestras hijas como 15 días, comenzó el colegio y tuvieron que estar mis hijas esperando ahí por 15 días que tomaran la decisión si entraban o no entraban al colegio. Finalmente Dios tocó el corazón, la gracia de Dios, y abrió las puertas y pudimos estar volviendo a tener a nuestras hijas en el colegio formándose. ¿Qué importancia es creerle a la promesa y no a la realidad? Así que la fe es de gran valor y por tanto el cristiano debe esperar que tenga un gran costo y pelear, y debe estar motivado a que las promesas de Dios se cumplan en su vida, y ese es el valor de la fe. Crecer en esa valentía, en esa firmeza, en esa perseverancia del camino de la fe, porque sabe que la fe trae la promesa y la promesa de Dios se cumple. Búscala diligentemente. El creyente necesita fe para agradar a Dios. La fe que agrada a Dios, dice allí la Escritura, comprobando lo que es agradable al Señor. Efesios 5:10. Qué importante es entender que la fe es agradable a Dios. El creyente necesita fe para creer. Agradar a Dios. Necesita fe para vivir. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, dice la Escritura, porque es necesario
que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. ¿Por qué el creyente necesita incrementar la fe? Porque agrada a Dios. Porque trae a su vida una sensación de crecimiento. El justo por la fe vivirá. La fe te hace crecer, la fe nos hace no retroceder, la fe es para agradarle a Dios, no es para agradar a los hombres, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para perseveración del alma. Cuando Pablo está diciendo que no retroceden, es gente que está dispuesta a pelear por la fe, a luchar porque sostenerse en esa vida victoriosa, y es por fe. No es que sea fácil vivir la vida de fe. Entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, dice Mateo 7:3, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero cuán lindo es para los que mantienen la fe enfocada en el camino estrecho, pero el que te lleva a la vida. Filipenses 1:28 dice, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros es salvación. ¿Cuál es la promesa más importante que has hecho? ¿Has prometido algo alguna vez? Tal vez a tus hijos y lo has cumplido, sí lo has cumplido. ¿Por qué es importante cuando tú prometes algo, cumplirlo? A veces una promesa que alguien nos pide hacer, que nos ama mucho, y hacemos esa promesa con sentimiento. Es importante entender que cuando Dios hizo una promesa por nosotros, lo hizo por lo más importante, que tú y yo disfrutáramos el beneficio de esa promesa. Cuando tú o otra persona han hecho una promesa que no fue cumplida, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo se sintieron? Esos hijos que a veces nos dicen, pero tú me prometiste y tienes que cumplirlo. Muchas veces en la vorágine del día y no andamos por la fe en las promesas, andamos por vista. Por eso dice el texto, no andéis por vista. El caminar del comportamiento general es por vista, pero lo que Dios espera que caminemos nosotros es por una conducta, una expresión interior, una información de una revelación sobrenatural que no es la realidad de lo que vemos. A veces uno incumple promesas porque estás prometiendo en lo material, estás prometiendo sobre la base de la conducta humana, pero lo que Dios ha prometido, eso es la base de su conducta espiritual. Eso es la esencia de lo que es Dios. Dios no se arrepiente. Dios no cambia su parecer. Él es inmutable. Él es verdad. Y lo que Él dice se cumplirá. Romanos 4:19, entrando en este tema ya de Abraham, porque Abraham es el ejemplo de caminar por fe y no por vista, y no se debilitó, dice acá. Su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años, y que también estaba muerta la matriz de Sara, su esposa, ya no podía tener hijos. Ante la promesa de Dios, no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. ¿Cuántos creen esto? Dios tiene poder para cumplir lo que ha prometido. Segunda de Corintios 5, 7 al 8, volvemos a repetir, vivimos por fe y no por vista. La meta final de la vida cristiana es agradar a Dios. Agradar a Dios se obtiene porque no es por las obras, no es por algo externo, es por un descansar plenamente en la confianza en Dios. La fe enfrenta el problema, pero se enfoca en la promesa.
La matriz de Sara ya no podía dar hijo. Los años de ellos ya eran adultos como para tener un hijo. Pero ellos no se enfocaron en la realidad, en el problema. Ellos se enfocaron en la promesa. Ante la promesa de Dios, no vaciló como un incrédulo, sino que reafirmó en su fe y le dio la gloria a Dios. Quiero que tú y yo le demos la gloria a Dios. Te damos la gloria, Señor. Porque por la fe en ti no hemos sido consumidos. Porque por la fe en ti hemos visto promesas cumplidas en nuestra vida. He visto tantas cosas cumplirse en mi vida, en la vida de mi familia. Y no ha sido porque la realidad ha sido fácil o lo hemos logrado o lo hemos podido vivir sin batallas, sino que hemos reclamado la promesa de Dios. ¿Cómo Abraham enfrentó el hecho sin debilitar su fe? ¿Cuál es la causa de que la fe se debilite? Las dudas, distanciarnos de Dios, guardar ofensas, dejarnos guiar por otros que están perdidos en sus caminos, dejarnos influenciar por gente que no tiene los principios en su corazón, estar escuchando la información de fuentes que no son la promesa de Dios como fuente fidedigna para alimentar nuestra alma. ¿Cuál es la causa de que la fe se fortalezca? Cuando usted se une a otros cristianos, cuando usted busca a Dios, cuando usted activa todo lo que usted tiene para honrar y agradecer a Dios, cuando usted busca apartarse del pecado y buscar lo santo de Dios, cuando usted entrega con integridad su vida a las cosas de Dios, permanece disciplinadamente buscando honrar a Dios. Así que la fe enfrenta el problema, pero se enfoca en la promesa. Es importante enfrentar el hecho y a la vez enfrentarse a la realidad, pero ¿sobre la base de qué? ¿De mis fuerzas? ¿De las noticias? ¿De las probabilidades? ¿De una elección? ¿De un ahorro? ¿De una habilidad? ¿De una destreza? ¿De una corazonada? ¿De una percepción? ¿O de la promesa de Dios? La Biblia dice que confiemos en la promesa de Dios. Yo he vencido al mundo. ¿Qué sucede si enfrentamos los hechos y nos olvidamos de la promesa? Nos agotamos, nos quedamos ahí batallando con los hechos, pero olvidamos la promesa. Segundo, la fe cree que Dios puede cumplir su promesa. No solo que la promesa existe, que Dios dijo que lo hará, sino que plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido, Abraham no solo supo la promesa, leyó la promesa, memorizó la promesa, sino que Abraham creyó que Dios podía cumplir lo que había prometido. Podemos estar completamente convencidos y a la vez parcialmente convencidos. Podemos tener certeza, pero a la vez también podemos tener la duda. ¿Tiene Dios suficiente poder para cumplir todas sus promesas? Sí, absolutamente sí. Y tercero, la fe cree que Dios está dispuesto a cumplir su promesa. Dios no solo lo dice, lo puede. Dios tiene el mejor interés. Dios desea correr a nosotros y hacer que nuestros sueños, que nuestras realidades cambien, que lo que es su voluntad en nuestra vida acontezca, que su propósito sea revelado en nuestra vida, en nuestro caminar. Por la fe Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. ¿Qué le pasa a nuestra fe? Si creemos que Dios puede cumplir todas sus promesas, pero no estamos seguros si Él es fiel a todas sus promesas. Una mitad de confianza, una parte dubitativa, desconfiando. Mantenga el rumbo,
de su fe. Enfrente los hechos, avance en la realidad, creyendo que Dios, que le prometió, lo cumplirá. Que Dios lo que ya hizo, usted lo recibió. Active una fe para creer y vivir, no solo para agradar a Dios, sino para vivir el día a día en las promesas de Dios cumpliéndose en su vida. En tu salud, en tus finanzas, en tus relaciones, en tus batallas, en tus dudas, en tus decisiones por tomar, en tus retos que tienes. En todo aspecto de tu vida, Dios es fiel para cumplir las promesas. Dos ingredientes de la fe. Dios puede cumplir sus promesas y Él está dispuesto a hacerlo. Él puede cumplirlo y Él lo quiere hacer. ¿Lo crees conmigo? El Señor, tarde o temprano, completará las promesas en tu vida. ¿Cuáles son los hechos que tienes que enfrentar que se están interponiendo entre tú y las promesas de Dios en tu vida? ¿Qué cosas están robándole a tu vida de fe esa constancia y perseverante acción y actitud de seguir adelante? ¿Qué te está desanimando? Vamos, anímate, toma la promesa, sigue creyendo la promesa y rechaza todo lo que se interponga entre la promesa de Dios y lo que tú estás viviendo. ¿Está tu fe creciendo más fuerte o tu fe se está debilitando? Deseo que tu fe crezca, que tu fe se levante, que levantes tu rostro, que agradezca a Dios y diga: Señor, gracias, mi fe es fuerte, aunque mi rendimiento está bajando, aunque mi salud esto, aunque aquello, aunque mis ahorros, aunque, o sea, ¿sabes qué? Fe fuerte para crecer. Dios desea que tú fortalezcas tu espíritu, tu alma, y no dejes caer tu fe. Hay muchas distracciones y circunstancias que nos hacen debilitarnos. Pero Dios quiere enfocarnos, ponernos nuestra mirada hacia adelante para vivir la vida que Él quiere, sin distraernos, sin desorientarnos, sin debilitarnos y caernos. ¿Cuáles son los hechos que tienes que enfrentar? ¿Tu fe está creciendo o se está debilitando? ¿Qué aprendes de esta lección, de este estudio de la palabra, de esta noche, donde hemos estado hablando de viviendo por fe? ¿Qué debes hacer para incrementar tu fe? ¿Qué crees que debes hacer? Ahora mismo anota. Yo creo que debo hacer esto para incrementar mi fe. Yo creo que debo conectarme a estudios de la palabra, a sermones, a estudiar la Biblia, a tener devocional. Yo creo que debo comprar un libro que me edifique, devocional. Yo creo que debo reunirme con personas que me enseñen, me mentoren. Yo creo que podría pedir oración en esto. Yo creo que, ¿qué debes hacer para incrementar tu fe? Y tu fe no viene por otros libros que no sea la palabra de Dios. Tu fe viene por la enseñanza de la Escritura en tu vida y aprender a vivirla y aplicarla. La fe no viene en un TikTok. La fe no viene en una historia de WhatsApp, de Instagram o de Facebook. La fe viene cuando nos metemos con el Señor a buscar en Él, en su presencia, lo que Él tiene para darnos a nosotros. Que Dios te bendiga, que seas bendecido con todo poder. Que tu fe crezca, que tú estés siempre humilde, enseñable y arrodillado a los pies del Maestro, deseando que su palabra, que algo de Él llegue a tu vida, te anime, te confronte, te ordene si hay algo que está desordenado y te levante para ser la sal y luz, para ser la persona que quiere que tú seas. No importa la edad, no importa la realidad. Recuerda a Abraham, él se basó en la promesa y le creyó. Ahí donde estés, tú puedas inclinarte y decirle al Señor: gracias por las promesas que ha dado para mi vida. No dudaré de ellas, confiaré en ellas. Fortalece mi fe, haz crecer mi fe y no permitas que la duda, que las circunstancias, que las realidades, que todo lo que me está rodeando declare sobre mi vida que yo pierda la promesa. Yo declaro entre la intención de fe que tengo y mi creencia en lo que tú dices que puedes hacer y quieres hacer, hazlo, Señor, en mi vida y cambia las cosas y trae mayor victoria,
mayor bendición, mayor apertura, mayor refrigerio en mi vida y que todo lo que tú tienes para mí se cumpla. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Que Dios te bendiga, amado hermano. Espero poner esto que siga ahí en el Facebook, lo puedes ver de nuevo, pero este ha sido desde mi corazón a tu corazón el compartir de Viviendo por Fe. Cierro esta serie en estas 6 sesiones que he estado compartiendo, Viviendo por Fe. Estaré comenzando otra serie ahora en octubre de enseñanza en estudios bíblicos a las 7 de la noche desde Casa Vida por Facebook Live. Así que Dios te bendiga y nos vemos. Bye.